Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Les invito una vez más a ponerse sobre vuestros pies y vamos a la lectura en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1 al 8, creo, ¿no? 9. Amén. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre porque tú eres bueno, por siempre y para siempre tu misericordia. Perdona mis pecados, Señor, borra mis rebeliones por amor de ti mismo. De nuestros pecados nunca jamás te acuerdes, sepúltalos en lo profundo del mar. Danos sabiduría, ciencia e inteligencia para poder entender y comprender cada día mejor tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el glorioso y sacrosanto nombre de Jesucristo. Amén. Le damos una ofrenda de aplauso al Señor, porque pueblo que vive, pueblo que alaba. Tomen asiento, amados hermanos. No quiero, pues, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, el Espíritu es el mismo. Y Dios ha repartido a su iglesia dones para edificación de la misma. Decíamos que los dones son regalos, dádiva de Dios para su iglesia, para su edificación, para su crecimiento, para su fortalecimiento. Estábamos hablando acerca de los dones de revelación. ¿Y por qué se le llama dones de revelación? Porque a través de esa manifestación del Espíritu Santo nos permite conocer lo que se está moviendo en el reino espiritual. Porque nosotros solamente vemos con los ojos físicos. Si tan solamente pudiéramos ver en el reino espiritual, tal vez de repente nos espantaríamos. Y dentro de los dones de revelación están palabra de sabiduría, palabra de ciencia o palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. A través de estos dones nos permite, por el Espíritu, conocer lo que se está moviendo en el reino espiritual, sea en el tiempo pasado, en el tiempo presente o en el tiempo futuro. El don de la palabra de ciencia o de conocimiento
Es una manifestación del Espíritu Santo que permite conocer o traer al presente algún hecho u evento sucedido en el pasado. Igualmente nos permite saber y conocer sobre algo que se está moviendo en el tiempo presente. Y habíamos puesto como ejemplo cuando Jesús estaba en la ciudad de Capernaum, en una casa, ministrando la palabra, y le trajeron a un paralítico entre cuatro y hicieron un forado en el techo y puesto en medio de la sala. Y al verlo Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Al decir esta palabra, dice que los que estaban ahí presentes, los fariseos, decían dentro de sí, ni siquiera lo expresaron, ni siquiera lo manifestaron oralmente, solamente lo pensaron. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados si el único que puede perdonar pecados se llama Dios? Al saber eso, por el don de la palabra de ciencia, el Señor lo discierne y le dice: ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos y en vuestros corazones? ¿Acaso vosotros no sabéis que yo tengo poder tanto como para perdonar pecados como para sanar? Y al decir esto le dijo al paralítico: toma tu lecho y camina. Pero ¿cómo es que el Señor supo lo que ellos estaban cavilando, pensando? La palabra cavilar significa reflexionar detenidamente, concienzudamente. ¿Cómo es que lo supo el Señor? Porque a través del Espíritu Santo se manifiesta este don de la palabra de ciencia. Estaban los 12 discípulos sentados a la mesa en la última cena. Y el Señor dijo: uno de los que están sentados aquí conmigo y que mete la mano en el plato conmigo, me va a entregar. ¿Cómo es que lo supo el Señor? Por la manifestación del don de la palabra de ciencia. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces, por eso es que es importante hacer que los dones, anhelarlos, procurarlos, porque Dios a través de ellos nos revela lo que se está moviendo, lo que está pasando en el reino espiritual. Luego vemos el don de la palabra de sabiduría. Este don podríamos subdividirlo en dos partes. Esa sabiduría que Dios le dio a Salomón, por ejemplo, que está basada exclusivamente en lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor de Dios. Amén. Es lo que Dios le dio a Salomón. Una sabiduría que solamente ha sido superada por la sabiduría de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús lo dijo: no ha habido, ni hay, ni habrá hombre más sabio que Salomón. Amén. Durante la historia de la humanidad no hay un solo hombre, un solo ser humano que haya podido superar la sabiduría, ni aún Daniel. Porque Daniel fue muy sabio, tan sabio como Salomón, pero no al mismo nivel que Salomón. La sabiduría que Dios dio a Salomón fue exclusiva. Alabado sea Dios. Pero como un don. Pero también hay una manifestación de este don de la palabra de sabiduría
que ya tiene que ver con la revelación por el Espíritu. La palabra de sabiduría, a diferencia del don de la palabra de ciencia, nos permite a nosotros conocer anticipadamente sobre hechos o acontecimientos o eventos que han de suceder en el futuro. Yo les había hablado y siempre testifico eso de una experiencia personal que tuve con el Señor. Yo me convertí un 5 de diciembre del año 1985. Voy a cumplir 36 años, ¿qué digo? 37 años este diciembre en el Evangelio. Muchos de aquí ni siquiera habían nacido y yo estaba predicando el Evangelio. Me convierto un 5 de diciembre del año 1985. Y en febrero del 96 pasó algo. Estaba yo en el templo de la Iglesia de Dios en la calle 2 de febrero, calle Jorge Basadre, asentamiento humano 2 de febrero. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y estando yo sentado, no estábamos sentados así, habían bancos acá, las mujeres, bancos acá de varones. Y el pastor Patrocinio predicaba un día domingo, mensaje evangelístico. Éramos 20 a 25, no eran más miembros en la Iglesia de Dios. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre mí, se me cerraron los ojos y el Señor le puso un pegamento que no se abrieron más. Mi espíritu sale de mi cuerpo y en la nube el Señor estaba pasando el techo de Terní. El Señor estaba en una nube con su vestidura blanca, su rostro resplandeciente, su cabello rizado. No podía ver su rostro más que el resplandor. Y el Señor estaba sobre una nube y me extiende su mano y me dice: ven, sube acá. Y fui que subí a la nube y en el Espíritu fui llevado a la base espacial de los Estados Unidos de Norteamérica, Cabo Cañaveral. Vi un arco ahí en la entrada, era un inmenso aeropuerto, pero de puras naves espaciales. No habían aviones. Ahí estaba el Apolo 9, el Apolo 10, el Apolo 11. Todos los estaban ahí. Y en medio de la pista, listo para despegar, había una nave espacial que decía con letras doradas Challenger. La palabra Challenger significa desafío. ¿Cuántos me están entendiendo? Estoy contando una experiencia para ilustrarles cómo opera el don de la palabra de sabiduría. Y el Señor me decía: hijo de hombre, ¿qué ves? Una nave espacial. Bien has visto. De aquí en un poco tiempo, esta nave va a levantarse en el aire. Gloria a Dios. A ver, hermanita, váyame ahí. Estamos en la iglesia, ¿no? Váyame. Bien. Y el Señor me lleva a la base espacial de los Estados Unidos. Resumiendo, porque a esto ya lo he escuchado varias veces en mis hermanos. Cuando despega, entramos a la nave y veía yo a los 6 o 7 tripulantes. Había una mujer, todos con vestidos de astronautas, vestimentas. En el aire flotaban, porque en el espacio no hay gravedad. Flotaban en la nave. Y había un compartimiento secreto donde había una tremenda bola de acero. Y el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿qué ves? Señor, parece ser una bomba de acero. Bien has visto, me dice.
Me dice, esta bomba contiene elementos bacteriológicos. Es una bomba bacteriológica creada por el hombre para ser diseminada, hacerla explotar en los países que en la tierra le llaman países del tercer mundo. Esta bomba contiene bacterias que producirán epidemias, plagas, enfermedades. Es cierto que mi palabra dice que esto va a suceder en los últimos tiempos. El Señor me hablaba, pero aún no es mi tiempo. ¿Y sabes por qué? Y me lleva en la nube, salimos de la nave y me lleva a unos inmensos almacenes de laboratorios farmacéuticos. Había unas estanterías grandísimos, eran esos almacenes. ¿Qué ves, hijo de hombre? Y yo le decía, Señor, parecen ser medicamentos. Bien has visto, son medicamentos. Esta bomba, dice, ha sido creada, financiado su fabricación por estos grandes laboratorios farmacéuticos. Han invertido millones de dólares. Ya están a punto de caducar los medicamentos. Como no quieren perder su inversión, quieren recuperarla, ellos producen las enfermedades. Ahí podrán vender. Usted sabe que el COVID también fue así. Los chinos en un laboratorio produjeron esto. Guerra. Ahora la guerra ya no es de cohetes, de misiles. Ahora es la guerra intelectual, la guerra comercial, la guerra financiera. Y fue eso que Dios me mostró. Febrero, a inicios de febrero, yo estaba y pasó eso. Salimos de esos almacenes, volvimos a la embarcación espacial y me dice, mira bien. Cuando yo miraba hacia atrás, veía al pastor Patrocinio predicando. Cuando yo miraba hacia abajo, veía carros, los mares, los campos, la gente que caminaba. Cuando miraba hacia adelante, veía la nave espacial. Ahora me dice, salgamos. Y salimos. Y de su mano, un rayo fulgurante de luz hizo así. Y esa nave se desintegró, se hizo 1000 pedazos. Y la bomba esa que había visto y que había tocado, esa no explosionó, enterita, en medio del océano. No sé si fue el Pacífico o el Atlántico, pero era un inmenso mar. Yo veía la trayectoria de esa bomba, caía íntegra. Me dice, ahí reposará hasta el final de los tiempos, cuando se cumpla mi palabra. Ve y testifica a mi iglesia que esto va a pasar de aquí a poco tiempo, para que si no creen a la palabra, crean por las señales que yo hago. Estoy delante de Dios. Volvamos, me dice. Yo me había acostumbrado en la presencia del Señor en la nube, agarrado de su mano, nunca me solté de su mano. Y yo le dije, ahora vuelve a tu cuerpo. Mi cuerpo estaba ahí inerte, en esa silla, en esa banca. Yo le dije al Señor, ya no quiero volver, ese cuerpo es feo. Déjame estar contigo, ya no quiero volver ahí. Vuelve aún nuestro tiempo. Por favor, me aferraba con mis dos manos a su brazo del Señor. No me dejes, ya no quiero volver ese cuerpo, es muy feo. Vuelve, me dice. Hizo así el Señor. Mi espíritu vuelve a mi cuerpo. Me sacudí y parece que me había levantado un sueño. 15 días después, estaba en un ayuno de 3 días en la azotea de mi casa en la urba. Ahí, en una habitación que habían hecho, de pronto llega el carro del hermano Juan Calero con mi hermano padre espiritual Pedro Solís. Un auto blanco, pero yo ya lo había visto en el espíritu mientras oraba, que venía un auto blanco
trayéndome una gran noticia. Y pronto escuché el claxon, mamá salió, dijo, ¿a quién busca? El hermano Juan, el hermano Juan. Yo tenía un mes de convertido, un poco más de un mes. ¿Se da cuenta? Que los dones no son dados por Dios por méritos propios. Los dones no nos da Dios por ayunar bastante, por orar bastante. Son regalos inmerecidos, no por méritos propios, sino por su gracia y por su misericordia. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y traían con el diario El Extra, al medio de la página, voló Challenger en 1000 pedazos. Científicos de la NASA no se explican qué pasó. Y por los periódicos y por la televisión y la radio anunciaban, voló Challenger en 1000 pedazos. No se explicaban el por qué. El Señor me dijo, dirán que fue una falla mecánica, dirán que fue un error de cálculo, pero yo soy Jehová de los ejércitos. Yo he impedido esto, me dijo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la palabra de sabiduría? El don es una manifestación, una revelación por el Espíritu que nos permite conocer hechos que han de suceder en el futuro, como el testimonio que les he contado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Ahora vamos a verlo con un ejemplo en la Biblia. Vamos un momentito. En el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Versículo. Israel tuvo un rey llamado Acab. Fue el peor de todos los reyes en la historia monárquica de Israel. Fue el peor de todos. Y dice la Biblia que este hombre tenía la intención de subir contra Ramón de Galat e invadir ese territorio. Hizo alianza con el rey de Judá llamado Josafat, que era su consuegro, para invadir Ramón de Galat. Y el profeta Josafat le dijo, ¿hay alguien entre el pueblo por quien consultemos a Jehová? Sí, dijo, tengo 400 profetas. Y el Señor, el rey, los manda a llamar. Y ellos comenzaron a profetizarle al rey. Suba nomás, mi rey, que Jehová está con usted. Dios le va a dar la victoria a usted. Los 400 deslenguados y falsos profetas de Baal le profetizaron. Buen éxito. Hay un dicho que dice, la mayoría tiene la razón. En el Evangelio no siempre la mayoría tiene la razón. Hay un dicho muy mundano que dice, voz populi, voz Dei, la voz del pueblo, la voz del Dios. Señor, reprenda al diablo. Tremenda blasfemia. Otros dicen, mayoría manda. En el Evangelio no manda la mayoría. En el Evangelio el Espíritu Santo es el que manda. A su nombre sea la gloria, honra y alabanza. Es el Espíritu Santo el que ordena, el que guía, el que manda, el que da las órdenes. Hagan esto, no hagan lo otro y esto. 400 falsos le profetizaron. Buen éxito. Pero Josafat, que tenía discernimiento, dijo, como que no se me cocina esto. Y pregunta a Josafat y dijo, ¿no hay de repente por ahí otro más en quien podamos consultar? Y el rey acá le dijo, bueno, sí, dice, hay uno llamado Micaías. Pero a mí no me gusta ese siervo, ese profeta no me gusta. Porque nunca me profetiza cosas buenas. Es contrera, siempre me da la contra. Siempre vive exhortándome. Hay gente que no le gusta que lo exhorte.
Andan mal y quieren seguramente que los feliciten. Actúan mal y quieren que los aplaudan. No, pues así no es. Así no es la nuez. No esperes que te felicite, pero si estás haciendo cosas malas. ¿Estás obrando mal? ¿Qué quiere que te haga plasticía? No, así no es. Así no es la nuez. Y como no le hacen caso, entonces se embravecen. Eso es lo que pasaba con el rey Acaz. No le gustaba ese hombre llamado Micaías. Vamos un ratito a la vida. Primera de Reyes, capítulo 22. Versículos 20 al 28. Amén. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Hasta ahí, pastor. La historia continúa. El profeta Micaías le dijo: Dios ha decretado mal sobre ti, rey. No subas a Ramón de Galaad, vas a morir. Y vino un profeta falso llamado Sedequías y lo golpeó al hombre de Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Si los 400 han profetizado cosas buenas, éxito al rey. Y el rey dice que mandó a meterlo en la cárcel. Métalo en la cárcel hasta que yo vuelva en paz. El profeta le había dicho: vas a morir, no te va a ir bien. Estaba hablando de un evento futuro, pero él no. Métalo en la cárcel, yo le voy a demostrar que está engañado, que está equivocado, porque yo voy a volver en paz. ¿Y qué dijo él? Si tú volvieres en paz, será una señal que Jehová no habló por mí. Amén. Usted lee el resto de la historia en su casa. Dice el rey, dice la Biblia que el rey Acaz se disfrazó de un soldado más, se quitó sus vestiduras de rey, se inmiscuyó en todo el ejército, pero no como rey, como cualquier cachaquito, cualquier soldado, para evadir el juicio decretado por Dios. Y dice la Biblia que uno de los ejércitos, uno de los enemigos, dice que dispara una flecha al azar. Ojo, que los soldados vestían un armamento o un uniforme acorazado, era de acero, estaban blindados de acero, pero había una ranurita, en una ranurita ¡fua!, se le metió la flecha y ¡ploc! ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quién podrá escaparse de los juicios de Dios? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si me remontase a las alturas y junto a las estrellas hiciera mi morada, de ahí me cogerá tu mano.
Si me fuera a las profundidades del mar, de ahí me asirá tu diestra. No hay un solo escondrijo donde el hombre se esconda y Dios no lo vea. ¿Quién podrá escapar de los juicios de Dios? Mira que fue al azar y ¡proc! Cuando vieron quién había caído muerto, el rey. Ya, no maten a nadie más, solamente iban por el rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa revelación dada por Micaías era una manifestación del don, palabra de sabiduría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Alabado sea Dios. Es una manifestación por el Espíritu que nos permite conocer hechos futuros. Amén. Vamos un ratito a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 14. Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Amén. El 8 al 14. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Amén. ¿Se da cuenta en ese evento, hermano? Los sirios habían sitiado la ciudad de Samaria. El rey nos explicaba, decía: cada vez que yo planeo una estrategia para emboscar a Israel, ocurre que están prevenidos. ¿No habrá acá en el ejército algún traidor? No, le dijo. Le dijo uno de sus soldados: y señor, lo que pasa es que en medio de Israel está el profeta Eliseo, y él le revela al rey de Israel. Amén. Anticipadamente le revela lo que va a pasar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué don opera ahí? Palabra de sabiduría. Anticipadamente. Entonces el rey de Israel ya estaba prevenido: no vaya por ahí porque hay una emboscada, no vaya por acá. Entonces, ¿qué dijo el rey de los sirios? Prenderlo, buscarlo y prenderlo y agarrémoslo. Alabado sea Dios. Por eso que son importantísimos los dones, amén. Son para edificación de la iglesia. Nos revelan las cosas que se están moviendo, que se están moviendo. Bendito sea Dios para siempre. Me pasó a mí hace poco, hace como 15 días atrás.
como presidente de la asociación, fui a visitar una iglesia, las iglesias locales, y prediqué esa noche. Y yo empecé con un mensaje, pero en el transcurrir, el Señor por su espíritu me desvía, me cambia el tema. Y yo todavía dije en el transcurrir del mensaje, le dije, yo no sé por qué estoy hablando estas cosas de acá. Si yo venía preparado para hablar otra cosa. Como 2 o 3 veces repetí lo mismo. Yo no sé por qué estoy hablando de estas cosas. Hablaba ese pasaje en la Escritura, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Ten cuidado de ti mismo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y estaba el pastor de esa iglesia en la parte de atrás. Y yo hablaba por el Espíritu, sin saber lo que pasaba. Una semana después, recibo la llamada del pastor Curay y me da cuenta y me dice, vente acá al campo, me dice, porque ha pasado una tragedia, me dice. No me digas, sí te digo, me dice. ¿Tú has estado ahí la semana pasada? Claro, le dije. Me dice, el siervo, una tristeza, una pena, un dolor tremendo. Alabado sea Dios. Tengo que viajar el miércoles para constituir a un nuevo siervo en ese lugar. Es muy doloroso, hermano. Por eso que los dones, si él quizás al escuchar el mensaje hubiese asumido otra actitud, Dios nunca desecha, nunca deja por siempre caído al justo. Mas la Biblia dice, Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no se hallará medicina para él. Amén. Así que mis amados hermanos, por eso son importantes los dones. Alabado, porque nos permite ver en el reino espiritual. Y vamos a terminar con esto. El don de discernimiento de espíritu es otro don de revelación. Palabra de ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Vamos, eso es lo que se está moviendo, muestra lo que está moviendo ahí al instante. Vamos con ejemplos. Hechos capítulo 5. El don de discernimiento de espíritu. Hay uno que el Señor le ha dado el don de la chismosería, ese le ha dado el diablo el don de la chismosería. Sin saberlo todo. Hechos capítulo 5. Libro de Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Amén. Cayó muerto. ¿Cómo es que lo supo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro no estuvo en el momento que Ananías y su mujer hacían el negocio. El apóstol Pedro no estuvo ahí cuando estaban contando el dinero. No estuvo. Amén. Pero el Espíritu Santo, que Dios, está en todo lugar. Y Él saca lo oculto. Lo revela, por eso que la Biblia dice, no, los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos al instante, mas el pecado de otros con el tiempo saldrá a la luz, pero nada permanecerá oculto. Y por el don de discernimiento de espíritu es que el apóstol Pedro supo lo que había hecho Ananías. ¿Por qué?
permitiste que Satanás pusiese eso en tu corazón. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Quedándotela, no hubiese pasado nada. Por eso que el Señor sabe, hermano, lo que cada uno le corresponde dar diezmo. Tú sabes que debe dar 100 o 50 y das 10 soles, 20 soles como para que no se diga. Tú no puedes señalar al pastor, puedes señalar a los hermanos, pero a Dios nadie lo engaña. Porque no mientes a los hombres, mientes al Espíritu Santo de Dios. Eso suena como una blasfemia. Así que al instante cayó muerto. Pero aquí el apóstol Pedro lo supo. ¿Por qué? Por la manifestación de ese don llamado discernimiento de espíritu. El toque le sacó. Hay momentos, hermano, que eso viene así. Es como cuando Giesi va en busca de Naamán, corriendo. Y cuando llega donde Naamán, dijo: mi Señor me envía a decirte que ha recibido la visita de alguien y necesita los vestidos y regalos. Y Naamán le creyó y le dio vestidos, lingotes de oro, creo también. Él vino, agarró todo eso y lo escondió. Aparentemente nadie lo vio a Giesi. Amén. Y llega bien fresco, como pota a las 5 de la mañana, llega fresco, en una bodega insulada, ¿no? Fresquita. Y Eliseo le dice: Giesi, ¿de dónde vienes? De ningún lugar. Fresco. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Encima, cínico. Es la persona que hace las cosas y las niega con una cara de poca vergüenza. A ninguna parte ha ido tu siervo. Ay, te digo, ¿acaso mi espíritu no estaba ahí? La lepra de ese hombre se te pegará a ti. ¡Pro! Terminó él y toda su familia. ¿Cómo lo supo Eliseo? Discernimiento de espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Vamos con otro ejemplo. Hechos capítulo 8. Nos habla de un hombre llamado Simón el Mago, que había por años tenido engañado a mucha gente en Samaria, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. En la campaña evangelística de Felipe se convierte y se bautiza. Pero cuando ve que los apóstoles Pedro y Juan imponiendo manos, la gente salía hablando en lengua llena del Espíritu Santo, dijo: saca dinero y dadme, yo quiero ese don. Hay gente que cree que con el ministerio puede hacer plata. Si Dios te ha dado un ministerio, no te conviertas en mercachifles del ministerio. Alabado sea Dios. Porque decíamos que los dones y los ministerios no son para mercadería o mercancía, son para edificación de la iglesia. Porque el don de Dios no se compra ni se vende por dinero. Tú no le puedes poner tarifa a nadie, ni poner condiciones. Haciendo contacto con unos ministerios que habíamos pensado en el ministerio Kadesh, que me escuchen y me vean. Claro, dice, podemos ir, pero somos 7 integrantes. Solo iríamos por 2 días. Y nosotros viajamos en avión ida y vuelta. Hotel.
no vamos a las casas. Tienen que asegurarnos la venta de unas 10 cajas de CD. Ándate bien lejos. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Es que no se puede hacer mercadería con los dones y los ministerios. Cuando a mí me invitan, porque yo no me ofrezco, soy enemigo de estarme ofreciéndome como pan que no se vende. Siervo, no. Dios produce el querer como el hacer. Y el siervo, ¿cómo es? Dice, quisiéramos tenerlo acá en la iglesia. Bueno, asuman con el pasaje. Cuando iba en mi carro, ¿no? A veces voy con el hermano Félix, ya póngame la gasolina ahí, ida y vuelta. ¿Y cómo es con la ofrenda? ¿Cómo es con la ofrenda? ¿Cómo es la nuez? Jamás se le he puesto pérdida a nadie. Yo le digo, según lo que quieras cosechar. Nada más, esa es mi respuesta. Si quieres cosechar bastante, siembra bastante. Pero si quieres una cosecha así de 2 por medio, siembra poco. Porque conforme la siembra es la cosecha. Nunca le pongo. Yo más le digo conforme lo que quieras cosechar, nada más. A buen entendedor, pocas palabras. Amén. Alabado sea Dios. Porque el don de Dios no se compra ni se vende por dinero. Y no se puede hacer mercadería. Aleluya. Una mercancía del don y el ministerio. Dejemos que Dios ponga el sentir en el corazón de los siervos, ¿saben? Él sabe nuestra necesidad. ¿Cuántos lo creen eso? Así que aquí a los hermanos, algún día los inviten, jamás, como dijo un hermano, jamás de los jamases, póngale el precio, le ponga precio a una accionada. Hermano, pero no dan ofrenda de amor, dan ofrenda de odio, no importa ofrenda de odio. Que si no te dan por un lado, Dios te bendice por otro lado. A veces nos hace para probarnos nomás, para probarnos. Alabado. A veces ni para el pasaje te dan, ni las gracias. Para probar lo que hay en tu corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, veamos Hechos capítulo 8, vamos para ir terminando ya. Libro de Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en raíz de amargura y en hiel de amargura veo tu corazón. Y lo manda a arrepentirse, ¿se da cuenta? ¿Por qué don? Discernimiento de espíritu. Este hombre había oído la palabra, la había creído, había aceptado a Cristo, se había bautizado, pero su corazón no era recto delante de Dios. ¿Y cómo lo sabe uno? Discernimiento de espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y terminamos con esto. Hechos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. ¿Cómo lo supo el apóstol Pablo que había un espíritu inmundo que se movía ahí?
¿Por el don de qué? Discernimiento de espíritu. Pablo le discierne rapidito por el espíritu. Dios le reveló que un espíritu malo de adivinación, un espíritu pitonizo se estaba moviendo en esa mujer. Era un demonio que hablaba por la mujer. Así que le ordena al espíritu y dice: te ordeno que salga de esta muchacha. Y al instante quedó libre. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Por eso, mis amados, procurad los dones espirituales, abundar en ellos y procurar los mejores. Puestos sobre vuestros pies, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor Todopoderoso, gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza. Que esta palabra tuya, Señor, se quede profundamente grabada en cada corazón. Y perdónanos, Señor, perdónanos. Señor, abre la ventana en los cielos, derrama de tus dones espirituales, bautiza con Espíritu Santo y fuego, Señor. Señor, da dones a tu iglesia para edificación en el nombre de Jesús. Levanta vasos en este lugar, Señor, vasos de honra para la gloria de tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte las palmas al Señor.